Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando el Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26. Hoy queremos subrayar el versículo 17, que dice: yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío. Esta es una partecita entonces del diálogo que tiene Dios mismo que se le aparece a Pablo. Pablo le está comentando lleva al rey Agripa II qué es lo que le pasó en el camino. Fíjense, esto habíamos comenzado nosotros desde el versículo 12. En que dice que él está yendo hacia Damasco. Comenzaba de esta manera. Empeñado en eso, dice Pablo, es decir, la persecución que él tenía contra los cristianos, dice, iba hacia Damasco con la autoridad y el permiso de los sumos sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, en el camino vi una luz que venía del cielo más brillante que el sol, que me envolvió en su resplandor. Junto a los que iban conmigo, cuando todos caímos a tierra, yo escuché una voz que me decía en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar patadas contra el aguijón. Yo dije: ¿quién eres, Señor? El Señor me respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte de pie, porque me he aparecido a ti. Te he escogido como ministro y como testigo, no solo de estas cosas que has visto, sino de las que te manifestaré. Yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío, para que abras tus ojos y se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Bueno, entonces se dan cuenta, Pablo Ujina. Aquí hay elementos interesantes, queridos amigos, que nosotros nunca escuchamos, a pesar de que Pablo ya habló de esa aparición. En el capítulo 9 teníamos un poquitito más concisa esa explicación de la aparición de Dios para con él. Luego en el capítulo 22 y luego teníamos también en otros lugares en donde Pablo habla de esta experiencia, el famoso Damasco. Podemos decir que la centralidad de la vida de Pablo está girando en torno a Damasco. Ponamos ver entonces lleva ya esa Damasco, ¿qué significa para nosotros nuestro Damasco? ¿Dónde está nuestro Damasco? ¿Dónde tenemos que convertirnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Y ahora en este capítulo 26 siempre y versículo 17, insiste en el aspecto, yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío. Hasta ahí quedamos entonces, porque Pablo también tiene miedo, ¿verdad? No es tan fácil el arriesgarse, el irse, el pelear, el querer afrontar situaciones también nuevas para Pablo. Oye, ya no es el status quo, o sea, del cascarón, del castillo pitao bebé, sino que tiene que salir. La misión es ser enviado, ¿verdad? Y entonces de una misión a Pablo que él recibe de parte de Dios, es decir, Dios le está dando esta misión a Pablo. Pero, atención queridos amigos, ahora en este versículo 17 Dios le promete protección. Yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío. Te libraré. Protección. No es fácil, queridos amigos, pero es la promesa de Dios. Es lo que Dios le regala y le ofrece a Pablo. Entonces, desde aquí también, Pablo recibirá, ¿verdad? Con mucha humildad. Pablo recibirá también con una gran disposición del corazón. Pues ahí con la pesa de hina lleva shela en de tejoya popea tejoya poamos andere y pona hoy la amores hojata hina lleva gana moco pao ya que más veces iba inda ahí moco pao gana es siempre una misión bastante difícil. Es una misión que nos quita a nosotros de nuestro confort, de nuestro status quo. Yo, por ejemplo, una vez, hay que, ¿verdad? Sin querer, entré en una pieza, en un hospital, y claro, visitando a los enfermos, ¿verdad? Y ahí estaba un señor, pero cuando venían de Yara, se había peleado con Dios, ¿verdad? Se había peleado. Imagínense, le va un sacerdote todo así, vestido bien, como para rezar, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea, para que el Señor, ¿entendiste? Entonces uno, imagínense queridos amigos, no es una misión fácil, ¿verdad? Pues eres hoy con una disposición, con una espiritualidad, conociendo lo que significa el sufrimiento, el dolor, a llevar joven. Yo vengo los ñecuaes, ya te hice, o sea, ahí mandé hoy, o sea, ahí mandé hoy. Y bueno, y así algunas veces, eso también, queridos hermanos. Pero en fin, no es fácil, ¿verdad? Parece que te golpea, llena esto, como se mandó antes con así, y no es una vez nomás, querido hermano, porque sea cosa formal, hay que, ¿verdad? Las piezas así de repente. También cuando me encuentro con protestantes, mira, no hay cual así, y lo esa la país, me oí como si ve que le vea a Satanás, yo, hombre, güey. Entonces, yo, lastimosamente, ¿verdad? Y bueno, me consta que decimos que somos cristianos, que estamos en el mismo, pero en fin, cada uno fanatismo. Y por eso yo siempre luego digo que cambiar de religión, ahora por fin le encontré a Jesucristo. No, eso es porque tiene un problema interior no resuelto. Upeante que ya tenemos a la otro lugar, ya lleva. Esos son como los drogadictos, los alcohólicos, ¿verdad? Que tienen un problema profundo, ¿verdad? Interiormente, y piensan que metiéndose en la droga o metiéndose en el alcohol o lo que sea, que encontrarán, ¿verdad?, la solución. No. Hay que solucionarse interiormente en ese encuentro personal con el Señor. O si no, no quiero saber nada de Dios. Un problema interno, profundo, personal, no solucionado. Pero no solucionado con los demás. A mí, bueno, ¿qué yo voy a hacer? Llegó, el problema no es conmigo. El problema es consigo mismo. O sea, el problema es ayudarse a sí mismo a salir de ese drama o de esa trauma. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Él es mi siervo, a quien sostengo, es mi elegido, mi predilecto, mi Santo Espíritu, sobre él he puesto, para que al mundo traiga el derecho. Él es la alianza que atrae a las gentes, libra cautivos, sana invidentes, su luz disipa cualquier tiniebla. Todos los pueblos por él se encuentran. Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo. Jesús viniendo de Galilea pidió el bautismo a quien dijera: mirad que viene, y en sus sandalias yo no soy digno de desatarlas. Y en aquel río se bautizaba, se abrían los cielos y el Padre hablaba, porque su reino ya se iniciaba. En Jesucristo Dios se nos daba. Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo. Jesús Cordero y hermano nuestro, eres camino que lleva al cielo. Por ti Dios Padre es Padre nuestro, si practicamos tu amor fraterno. Incorporados por tu bautismo, somos tu iglesia, tu cuerpo Cristo, que con la fuerza del Santo Espíritu tu luz llevamos, luz que es Dios mismo. Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo, él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 17. Hey, Yandé, yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío. Esto es el versículo, ¿verdad? Y aquí decíamos que lo esencial y lo fundamental es que Dios, de cierta manera, le está dando una misión a Pablo, sabemos, es una misión, pero sobre todo que Dios mismo camina con él y le protege. Yo te voy a librar, no te preocupes, que te voy a librar. Queridos amigos, al mismo tiempo esto nos hace entender, ¿verdad?, a nosotros que ser librados, liberados, ser ayudados, la presencia de Dios, la protección de Dios, significa de parte de nosotros una entrega, de parte de nosotros una solidaridad, un trabajo, un empeño, ¿verdad? Entonces Dios nos protege. Ahora, recordemos, queridos amigos, que tanto el pueblo judío como también los gentiles son quienes inicialmente se van a oponer a Pablo. Son los dos, Son los dos, los judíos. Porque Pablo, cuando va a predicar, lo primero que hacía
Recuerden que hablamos muchísimo aquí en Hechos de los Apóstoles. Pablo, donde va, donde visita, lo primero que hace era buscar dónde se encuentran los hermanos en sus sinagogas, es decir, el judaísmo. Recordemos que el judaísmo es la madre del cristianismo. El cristianismo en ningún momento rechazó justamente la promesa de Dios que se tenía que cumplir en Jesucristo. Ambas el cristianismo la novedad y justamente y si recuerdan a ave peñan de yara, rera, peñan de yara recoebe, peñan de yara uberuepe. Ese es el cumplimiento de lo que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento, en la Torá, en los profetas, en los libros escritos, ¿verdad? Upeante con la y al cristianismo. Pero el judaísmo no acepta. Y entonces por eso dice, ¿quiénes son los que inicialmente se van a oponer a Pablo? Y justamente son los judíos y luego también están los gentiles. Con los gentiles sabemos que es mucho más fácil. Cuando Pablo se presenta en Grecia con los griegos y se acuerdan la diosa Artemide, etcétera, toda esa, que había causado mucho problema con respecto a la economía de los orfebres que vendían la pequeña imagen de la diosa. A Pablo hubo exponer, etcétera, también hay convertidas, entonces, el negocio, y entonces se confabulan, se ponen contra Pablo para poder hacerlo desaparecer. A ver, no hay botáis para ni yo predicador, a ver, porque pea, no le convenir. De nuevo, es una cuestión económica. Queridos amigos, y esto es lo que nosotros encontramos lastimosamente con Ala Ñandé, con Abae, con Ala Yeyuhua, en nuestra cultura, en nuestro caminar entre nosotros. Hay una cultura muy ávida por el dinero. Y entonces estamos contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. No levantarás falso testimonio, ¿verdad? O sea, el hecho de tomar el nombre de Dios en vano. Es un falso testimonio que vos estás dando porque vos estás diciendo aquí esta es la presentación del Dios. Que estás presentando a Dios falsamente. Eso quiere decir no levantarás el nombre de Dios o no tomarás el nombre de Dios en vano. No lo definirás a Dios de una forma banal. Eso quiere decir que vos lo estás tomando de acuerdo a tus intereses, en una forma banal, tus intereses. Desde ella, ¿qué venían de Yararera? Recuerden que el nombre significa la identificación de Dios. Entonces, por eso que es falso nombre lo que estamos presentando. No tomarás en vano el nombre de Dios. Daigo señe es posible señe arjere tenañe vai tenacetien jagüere venían de Yara de donde ve. Hoy y estas son consecuencias, hasta yo diría consecuencias superficiales. Lo peor, queridos hermanos, es tomar el nombre de Dios, la identidad de Dios en una manera falsa, buscando tus intereses y peor aún buscando tus intereses económicos, de acuerdo a tu provecho, de acuerdo a lo que vos te conviene. A ver, si la gente interesa más vayan de Yara, a ver si las interesañan de Yara rupibe, se abre a recibir a huereco, a llevar beneficios egoístas para mí. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La primera semana del Papa en el hospital transcurrió sin especiales dificultades. Los problemas llegaron al día después de la rueda de prensa que dieron los médicos cuando Francisco cumplió una semana ingresado. El Papa sufrió una crisis respiratoria fuerte y además los análisis revelaron que sería necesario hacerle una transfusión de sangre. Al día siguiente además también detectaron el inicio de una infección renal leve. Roma se puso a rezar, tanto en el Gemelli como en la plaza. Cada día un cardenal dirigió el rosario al que acudieron cientos de fieles puntualmente a las 9 de la noche. La infección renal desapareció a los pocos días y la salud del pontífice daba muestras de mejoría. El clima se hizo más optimista. Sin embargo, otro imprevisto complicó las cosas. Fue al cumplirse 2 semanas de su ingreso en el hospital, el 28 de febrero.
el Papa sufrió un broncoespasmo, una contracción de los músculos de los bronquios que le impedía respirar. Además, esto le provocó un vómito que inhaló. A pesar de que consiguieron resolver el problema, el cuadro clínico se complicó de nuevo. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Caminando, Cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. En el miércoles de ceniza comenzamos la transformación. Se te invita a convertirte y creer en su palabra. Empieza cambiando tu interior. 40 días caminando, Cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. Tenemos 40 días para preparar el corazón. En la cruz Jesús nos perdonará y celebraremos que resucitó. 40 días caminando, Cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 17, en que Dios le promete protección a Pablo. Yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío. Decíamos que el contexto histórico ocurre cuando Pablo está defendiendo su fe ante el rey Agripa y ante el gobernador Festo. Este es el contexto histórico. Ya pues en el discurso relata cómo Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Este versículo 17 está diciendo, está contando, va peñan de Yara iba de cuello, ¿verdad? Que le iba a librar, sin ningún problema, del pueblo y de las naciones a las que yo te envío. Ya sacan delante de la pena de Guatajina y yo te libro, yo estoy contigo. Y así entonces le da también una misión. Vos, Pablo, tenés que ser testigo de su palabra. Vos, Pablo, tenés que ser el testigo. Y ciertamente que vas a ser librado también, tanto
¿De quién? De los judíos como de los gentiles. Porque los judíos, por una parte, que no lo aceptan y dicen, no, que este Jesús, que aquí se va a cumplir en esta persona lo que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento, entonces voy, ¿qué? Entonces, bueno, va por esa buena noticia de Jesucristo. Y por otra parte, los gentiles, ¿verdad? Los gentiles que absolutamente al no saber las promesas, etcétera, entonces siempre están esperando como una cuestión mágica la presencia de un Dios que cambia. Ahora, el cristianismo estaba en expansión, pero enfrentando una gran oposición por las autoridades, de parte de las autoridades religiosas, Está pasando por esta gran oposición, por parte de las autoridades religiosas y políticas. Ahora, Pablo le dice, o mejor dicho, Pablo recibe de Jesús lo que Jesús mismo le está diciendo. Te libraré de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Este mensaje tiene dos dimensiones. Libertad personal, es decir, Jesús reza sobre la persona, sobre el pueblo, libera a la gente. Y por lo tanto, Jesús libera al pueblo de sus creencias previas sobre la fe judía, abriendo su mente y una nueva verdad. Ahora, un segundo momento de esta enseñanza es la misión universal. Porque Pablo no solo predica a los judíos, sino también a los gentiles, mostrando que la verdad es suficiente. Desde ese momento, ¿verdad? Desde ese momento es lo que nosotros vamos entendiendo, cómo el cristianismo crece, cómo el cristianismo se va afianzando, pero siempre es con la muerte de estos primeros cristianos que entregan su vida por Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste esta misión universal? Y que Pablo no predica solo radicalmente para judíos, sino también para los gentiles. Ha mostrado de esta manera que la salvación, queridos amigos, es para todos. Es para todos. Esta salvación que trae Jesucristo es una salvación que nosotros te ofrecemos a ti y que vos tenés que ser consciente. Ahora, como aplicaciones para nuestra vida, para nuestra comunidad, salir de la zona de confort. Ya sean a ver. La ñaime allave, ñande sillome, ñaime allave, ñande sofave, ñaime allave televisión no debe, ñaime allá, pe celulares no debe. Nos sentimos esclavos, nos cuesta salir, nos cuesta dar pasos importantes. Con ese yo que bueno, entonces pe la ñande problema guasuina lleva. Ñañe en botellas, ese upebe, ñaime, nuestro confort. Y sin embargo, no sabemos que lo que el Señor aquí está diciendo, misa est. Con angañe pues la misión. Con angañe pues no van a poner y jare ya pues veñan de yara grande. Así es que salir de la forma de superar prejuicios. Este es otro elemento. Porque Pablo le enseñó a Jesús le enseñó a Pablo que que hiciera qué cosa. Le enseñó a Pablo que la salvación no es solo para un grupo, sino para toda la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos.
Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres.
En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. ¿Y entonces la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro. Pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental.
mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles. Estamos nosotros en este capítulo 26. Es el capítulo 26, versículo 17. Yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío. Aquí estamos hablando y nos estamos concentrando principalmente en el envío, ¿verdad? Es decir, estamos diciendo que Dios te va a librar en esa misión. Peñan de Yaram y Andeina, lleva y votar Ejo, y votar Mozarambía, y votar y Cuarcá, lleva entero Beteape, esa gran misión que Dios pone en tu vida. Y nosotros tenemos que mirar todos los elementos como enseñanza y como mensaje en las dimensiones diferentes. La primera dimensión, una liberación personal. Una liberación personal. Yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío. Jesús libera entonces a Pablo de sus creencias previas también sobre la fe judía. Le abre esto, yo te libraré, en este sentido personal, en este sentido religioso también. Pero ¿cómo nosotros nos libramos, queridos amigos? Abriendo la mente a esta nueva verdad. Queridos amigos, esto es demasiado importante porque nosotros solemos estar muy encerrados. Y sobre todo, yo insisto mucho, a pesar que yo sé que a algunos no les gusta, pero hay que decir la verdad. Antes los padres de la iglesia decían lo apostasía, ¿verdad? Apóstatas. Cuando nosotros no hacemos una buena reflexión, una buena exégesis, cuando nos quedamos en lo superficial, da ya estudiar y nos andan ya y cuapona y nos venían de Yarañe. Entonces después decimos cualquier barrabasada, ¿entienden? A eso se refiere. Porque nos volvemos simplemente fanáticos, repetidores de ciertas formas de entender la vida cristiana.
Y eso, queridos hermanos, en todos los ámbitos. Pero más que nunca cuando estamos influenciados, como decía Benedicto XVI, del gran relativismo, cada uno. O piensa, yo puedo pensar en esto, yo puedo creer esto, No, la verdad no es de acuerdo a mis antojos, de acuerdo a lo que yo siento, lo que yo digo. Pero andas ahí, ¿verdad? Entonces, primero tiene que haber una liberación personal. Pero después, queridos hermanos, un segundo elemento, la dimensión universal. Y esta es la misión. Es una misión para todos. Y de ahí viene la palabra católica. Católico quiere decir universal, en Teruetea Benguaná, con una mentalidad abierta para poder hacer, atención, hacer juntos un camino de unidad. Eso quiere decir lo católico. Atención, porque muchas veces no sabemos. Muchas veces nosotros pensamos que es solamente una manera universal. Y la gente piensa que lo universal es cualquier cosa, todo el mundo, pero cualquier cosa. No. Lo universal es una capacidad y una apertura. El catholicus en latín quiere decir una apertura que uno tiene de mente para saber escuchar. Primero hay que saber escuchar, sin entrar todavía en el juzgar. Porque hay algunos que se apuran demasiado ya en juzgar, ¿verdad? Primero tiene que hacer una confrontación. Por eso es que Juan en muchas partes nos dice, Pablo también insiste, ¿verdad? Que de por sí la verdad del cristianismo de por sí siempre nos hace libres, nos lleva hacia la libertad. Por eso que está hablando de una misión universal. La misión universal quiere decir que es una apertura a una gran capacidad de escucha. La escucha significa mirar, evaluar, hacer una exégesis, ir a la fuente, a la fuente. Yo recuerdo a algunos sacerdotes de una manera así muy directa suelen decir, ¿verdad? Y te ponen y te confrontan. ¿Cuándo nació tu iglesia? Le pone así, ¿verdad? Es una forma muy interesante de preguntarse, ¿verdad? No sé, el mío nació con Jesucristo, te dice, ¿verdad? En el año 0, por decir así. El otro después comienza a pensar y dice, ¿verdad? Que vio la secta o nace en el año 1920. Y después de 2000 años de recorrido, yo ahora entendí lo que es Oshea Yuhu a ver la pólvora. Había sido todo lo que los otros hicieron durante 2000 años. Hoy iba y peite hoy. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Una misión universal va mucho más allá, entonces, va mucho más allá. Es una apertura y una capacidad, ¿verdad?, para entender, saber y luego buscar la verdadera unidad. Eso quiere decir universalidad. Para que juntos, dentro de esa diversidad, como dice Pablo, llegamos a la unidad. Y te pone el lindo ejemplo del cuerpo. Cada miembro es diferente, pero sin embargo todos tienen una función de unidad dentro del cuerpo. Muy bien, queridos amigos, concluimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.